Muy buenas tardes a todas y todos. La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades les da la más cordial bienvenida a la mesa inaugural del ciclo Viaje a la Memoria, a 50 años de la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, en el que tenemos el honor de presentar a destacados egresados de nuestro colegio. En esta primera sesión de conversatorios contamos con la valiosa presencia de la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública del Gobierno de México, quien se incorporará en unos minutos. La doctora Georgina Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y el del doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Las doctoras y el doctor son egresados del Colegio de Ciencias y Humanidades y su presencia esta tarde es motivo de orgullo y de celebración no solamente para la comunidad CCHera, sino para toda la universidad. Muchas gracias a los tres por aceptar nuestra invitación y esta convocatoria. Para dar inicio a esta sesión, los invitamos a ver la siguiente proyección que rememora los 50 años de nuestra institución. Adelante. El colegio cumple 50 años de ser una institución viva, que se ha desarrollado y crecido gracias a sus estudiantes, docentes, trabajadores y directivos. 50 años de ser uno de los subsistemas de nivel medio superior de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sabido responder a las diversas circunstancias que se le han presentado y ha trabajado en el desarrollo de nuestra sociedad y de la comunidad universitaria. Así, durante estos 10 lustros, se han creado diversos órganos colegiados que han atendido las demandas de los diversos sectores que conforman su comunidad. También, durante el último tercio del siglo XX y las 2 primeras décadas del XXI, se han instituido diversos programas para atender a la población estudiantil con el único propósito de incidir en una formación preuniversitaria básica que les permita cursar con éxito cualquier carrera universitaria de las más de 100 que ofrece nuestra casa de estudios. Desde su fundación, en sus 5 planteles, el colegio instituyó las opciones técnicas, hoy estudios técnicos especializados, para preparar profesionalmente a los estudiantes y brindarles una capacitación específica para el trabajo. Además, por sus características y diversidad, dichos estudios pueden fortalecer el desempeño de los jóvenes en la licenciatura de su elección. Hace 50 años, unos pocos salones de clase daban la bienvenida a 15,000 estudiantes, a 1,500 profesores y a varios cientos de trabajadores. Ahora se cuenta con modernas instalaciones para que el alumnado comprenda y entienda los 2 métodos, el científico experimental y el histórico social, y los 2 lenguajes, el español y el matemático. Hoy, ante el confinamiento para evitar el contagio del COVID-19, el CCH refrenda su modelo educativo y los principios filosóficos que le dieron origen, como son el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. De esta manera, en el colegio se desarrollan métodos de enseñanza y contenidos de aprendizaje acordes con los nuevos tiempos y necesidades, pues el CCH siempre está a la vanguardia. Profesores y estudiantes trabajan con tecnologías de la información y la comunicación, aulas virtuales, realidades aumentadas, videoconferencias, bibliotecas digitales y una gran gama de opciones alternativas para educar más y mejor a un mayor número de mexicanos. De esta manera, en 50 años el colegio ha ofrecido a más de 1 millón de egresados una educación de calidad, innovadora y con los mejores valores como son la pluralidad, el respeto, la equidad y la igualdad.
cumpliendo de esta forma la utopía que en 1971 comenzara el entonces rector Pablo González Casanova, y que sus profesoras y profesores han consolidado a lo largo del tiempo desde Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente, Sur y desde su dirección general. Felicidades, Colegio de Ciencias y Humanidades, que vengan 50 años más y que por nuestra raza hable el espíritu. Muchas gracias. Demos ahora la palabra al doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general del CCH, quien nos dará un mensaje de bienvenida para nuestras invitadas e invitados. Muchas gracias, Rosalba, por cederme la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta ceremonia que nos llena de mucho orgullo en el marco de la celebración del 50 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades. Quiero saludar con mucho gusto a la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal. A la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. Al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Y al doctor Walter Arellano, quien amablemente moderará este evento. También saludo con mucho gusto a la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades, a sus maestras y maestros, alumnas y alumnos, trabajadoras y trabajadores, cuerpos directivos de la Dirección General y de los planteles. Quiero especialmente saludar a nuestros directores y directoras, al doctor Javier Consuelo Hernández del plantel Azcapotzalco, al maestro Queixaba Quintana Arcano del plantel Naucalpan, a la licenciada Marisela González Delgado del plantel Vallejo, a la maestra Patricia García Pavón, directora del plantel Oriente, y al maestro Luis Aguilar Almazán del plantel Sur. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Al cumplirse los primeros 50 años, el Colegio de Ciencias y Humanidades celebra la trayectoria escolar de sus jóvenes estudiantes, quienes en nuestras aulas, laboratorios y espacios comunitarios pasaron de la adolescencia a la primera juventud y aprendieron a aprender, a hacer y ser en un ambiente de libertades y responsabilidad que fue esencial para el logro de sus proyectos académicos. El Colegio de Ciencias y Humanidades ha sido, para nuestros egresados, el lugar de las primeras veces en la amistad, el amor, la solidaridad, en la asunción de una postura crítica y en la asimilación de los principios y valores universitarios, los cuales nos han permitido convivir dentro y fuera de nuestra alma mater. Todo esto ha calado muy hondo en la comunidad CCHera y se ha transformado con el tiempo en un arraigo y una fuerte identidad que nos distingue y nos llena de orgullo. A lo largo de 50 años, han pasado por el colegio más de 1 millón de jóvenes estudiantes y la gran mayoría ha disfrutado su estancia en el colegio y lo ha promovido entre las nuevas generaciones. Tenemos hijos de egresados y nietos de egresados que siguen llegando al colegio y también profesores y profesoras que fueron alumnos y ahora se desempeñan en la docencia o ejercen funciones administrativas. Por todo ello, podemos decir que en el colegio somos una gran familia. Pero la mejor realización del colegio se encuentra en el desarrollo de sus egresados y egresadas, como nuestras admiradas invitadas y el invitado del día de hoy. A Irma Heréndira, a Georgina Araceli
y a José Nabor, les decimos que el colegio se siente muy honrado de saber que ustedes son parte de la comunidad SHera. Muchas gracias y bienvenidas a todos y todos, y que por nuestra raza hable el espíritu. Muchísimas gracias, doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Ahora cedo el uso de la palabra al doctor Walter Arellano Torres, también egresado del CCH Plantel Sur. Él es profesor de licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios y otras instituciones. Es conferencista a nivel nacional e internacional. También es autor y coordinador de obras jurídicas. Doctor Walter, bienvenido y quedas en uso de la palabra. Maestra Rosalba, le agradezco muchísimo su generosa presentación. Distinguido señor director, doctor Benjamín Barajas, le felicito por estos 50 años de la institución que dirige y por supuesto por la buena organización de este evento, que sin duda es un evento histórico para nuestra comunidad universitaria, y me atrevería a decir que no solamente para nuestra comunidad, sino para el país entero, porque el CCH es un semillero de talentos, un semillero de destacados universitarios, no solamente en el plano académico, sino también en distintas áreas, como lo constatan nuestros invitados el día de hoy. Viendo el video, que me parece fantástico, pero maravilloso, me hizo recordar en unos pocos segundos mi experiencia en el CCH, y efectivamente yo soy uno de ese millón que promueve y ha promovido al CCH, porque el CCH no solamente es una experiencia académica, es una experiencia emocional, y es más, hasta me atrevería a decir que gastronómica, ¿no? Por lo menos en el CCH Sur hasta tenemos platillos típicos, ¿no? Y si no, los egresados me dejarán corroborar que hasta tienen su propia gastronomía y los nombres de los platillos que ofertan ahí en los lugares donde los compañeros y las compañeras vamos a comer. Y bueno, pues efectivamente, como ya lo adelantaba la maestra Rosalba Velázquez, tenemos pues el lujo de contar con distinguidos CCHeros, me atrevería yo a decir embajadores de distintos planteles, aunque debo decir que somos mayoría los del sur en la mesa del día de hoy, ¿no? Entonces, pues me voy a permitir, previo a darles el uso de la palabra y empezar este viaje que vamos a hacer, este viaje en el tiempo, me voy a permitir leer la semblanza de nuestros invitados, una muy breve semblanza porque realmente son egresados del CCH que aprovecharon cada minuto después de egresar de las aulas del CCH, entonces tienen trayectorias impresionantes, ¿no? Me voy a permitir comenzar con la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, que se va a incorporar en unos minutitos más. La doctora Irma Heréndira, como ustedes saben, fue designada por el señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar justamente la Secretaría de la Función Pública. La doctora Sandoval es una destacada investigadora que tiene más de una década siendo investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ha sido coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia de la UNAM, y pues es miembro del SNI, evidentemente, y tiene muchísimas distinciones y, por supuesto, publicaciones que por el tiempo que tenemos y porque nos gustaría escuchar a nuestros invitados, pues no voy a señalar. Por otro lado, también nos acompaña la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, que ella es directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, el famoso IBI, ¿no? También es una muy reconocida egresada del CCH, ¿no? Ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en España, donde además obtuvo la calificación más elevada cum laude, es maestra y licenciada en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y evidentemente también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues también su trayectoria es sumamente extensa, y finalmente pues también tenemos el privilegio
de contar en la mesa con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es licenciado, maestro y doctor en economía por nuestra universidad. Obtuvo la mención honorífica desde la licenciatura hasta el doctorado, ¿no? Y desde 2013 es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Además, es profesor de la Facultad de Economía en el posgrado de Economía y hasta 2017 en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Actualmente, pues es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, Coneval, ¿no? Y bueno, también tiene una trayectoria, publicaciones y otras cuestiones más que sería muy extenso leer, dado lo amplio que es su currículum, igual que el que todos nuestros invitados del día de hoy. Bien, les explico brevemente la dinámica. Tenemos 5 preguntas que seguramente son de interés de toda la comunidad y vamos a empezar por una pregunta que creo yo que es fundamental. Si me lo permiten, pues le daríamos el uso de la palabra primero a la doctora Georgina, después al doctor José Nabor y finalmente, pues cuando se incorpore a la maestra Irma Heréndira. Son 5 preguntas, entonces vamos a ir una por una. Y la primera pregunta, pues es la pregunta que todos pues nos generó ansiedad, ¿no? En un momento, que es, ¿cómo fue el proceso de admisión para ingresar al CCH? ¿Cómo fue que les dieron los resultados? ¿Ustedes querían el CCH como esa opción? ¿Cómo fue, queridos doctores y maestros? Maestra Georgina, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, antes de dar respuesta a esa pregunta, agradecer al doctor Benjamín Barajas por la invitación y felicitarlo por este maravilloso evento que está iniciando el festejo de los 50 años del CCH, pero que se ve muy atractivo. De aquí en adelante vamos a estar muy atentos en ver el resto del festejo. Muchas felicidades. Bueno, pues yo fui de la generación que hizo el examen en el Estadio Azteca para el ingreso a la UNAM. Entonces, pues desde allí los nervios, ¿no? El estar enfrente de tanta gente compitiendo por un lugar en el bachillerato, fue emocionante y fue el primer reto que yo me encontré. Hace poco vi todavía que aparecían fotografías de esa vez, ahora rememorando que se hizo el examen en el campus de CEU, en el estadio, y bueno, con nuestras tablas en las rodillas para dar respuesta al examen. Y después, obviamente, la espera del resultado fue muy tensa porque teníamos correo postal, ¿no? Nada más por eso. La llegada del aviso, si uno había quedado o no había quedado, pues era muy tardada, la entrega por correo postal. Y después el abrir aquel sobre y ver qué era lo que había ocurrido, si uno había logrado el objetivo o no, pues era muy tenso también. Pero yo sí tuve como primera opción el CCH por una razón, que yo tuve una hermana antes que yo que estuvo cursando en CCH y que me hablaba maravillas de él. Entonces, cuando yo estaba por decidir, bueno, mis opciones entre prepa y CCH, ella me ayudó a decidir porque las anécdotas eran muy buenas. El CCH siempre estuvo como primera opción y quedé en mi opción, bueno, en el CCH, aunque no en el plantel, ¿no? Ya después tuve un cambio de plantel, estuve en Azcapotzalco en primer año y ya el resto en Vallejo, pero los dos fueron pues muy buenos para mí. Qué bonito, doctora. Pues sí, sin duda, pues el espíritu CCHero se transmite entre hermanos también, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. Doctor José Nabor, adelante, por favor. Claro que sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarlo, doctor Walter. Le agradezco la moderación del evento. También saludo reiteradamente con mucho gusto al doctor Benjamín Barajas, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, y a las y los directores que nos acompañan, al público en general. En lo personal, muy agradecido de estar aquí con todos ustedes en la celebración de los 50 años de nuestro Colegio de Ciencias y Humanidades. Pues también un poco en la tónica que comentaba la doctora Georgina, la cual también saludo con mucho gusto, fue en primera instancia una incidencia familiar. En mi familia, mis papás fueron 3 hijos quienes ellos generaron, mi hermana, mi hermano, que son
mayores que yo. Ambos estudiaron también en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel Oriente. Entonces, claramente ya había una tradición familiar que me obligaba prácticamente a seguir la misma y postularme al Colegio de Ciencias y Humanidades. Pero también fue importante porque en el año que yo me postulo, en 1996, era el primer año en que este esquema de examen único de admisión se generaba para todo el sistema de preparatoria de educación media superior en la Ciudad de México. En ese sentido, aún cuando uno tenía que definir varias opciones, al menos 5 opciones de preferencia, pues indudablemente la primera opción era el Colegio de Ciencias y Humanidades. Fue de los primeros registros ya en plataforma electrónica. Recuerdo muy bien que pues sí batallamos un poco para realizarlo, ya que esa era ya la nueva modalidad. Y un poco como anécdota, los resultados en ese momento, al estar integrados al examen único, pues fueron publicados, recuerdo muy bien, en un folleto especial en la prensa, en alguno de los periódicos de la ciudad. Yo francamente me confié, al momento sabía qué día se iban a publicar, no fui de los primeros en ir a comprar el periódico, si al caso iría hacia las 10, 10 y media de la mañana, periódicos agotados. En varios puestos de periódicos cercanos a mi domicilio, ya no había periódicos disponibles, y no fue gracias a una compañera que me facilitó el periódico que ella había adquirido, pues que yo en ese momento constaté que mi número de folio había sido aceptado para, en este caso, la universidad y para mi primera opción, que fue el CCH Oriente. Evidentemente, pues fue con mucha alegría el que yo descubrí que había sido seleccionado, y sobre todo, también se los digo en confianza, fue un descanso de que podía yo continuar con esa tradición familiar que mis hermanos me habían antecedido. Híjole, qué emocionante, y sobre todo la presión, ya me imagino, familiar, seguramente no fue algo pequeño. Y bueno, abusando un poquito de mi moderación, debo confesar que yo también soy segunda generación de CCHero, mi papá también es egresado del CCH Sur, así que efectivamente hay a veces lazos familiares que nos motivan. Muchísimas gracias, doctor, y híjole, qué bonita anécdota. Pues ya se incorpora con nosotros la distinguida secretaria de la Función Pública, la doctora Irma. Doctora, bienvenida. Estamos platicando acerca de cómo fue el proceso de admisión para ingresar al CCH. Doctora, ¿está por ahí? Muchísimas gracias, doctor Arellano. Le agradezco la moderación, la invitación, y desde luego, en primer lugar, mi saludo cordial y afectuoso al doctor Barajas Sánchez, director general del CCH. La disculpa por llegar tan a este momento, pero vengo con mucho gusto, con un gran honor de participar con ustedes sobre este gran proyecto que fue el CCH, y que a nivel personal pues me cambió la vida en un antes y un después también, un gran logro personal y una gran aspiración cumplida que yo sentí a una edad muy temprana. De por sí 14, 15 años es mucha juventud para iniciar una nueva vida, pero yo inicié aún más joven, entré a los 12 años, a cumplir 13 años al CCH. Entonces me siento de veras casi que parte de ese ciclo de 50 años de apertura del CCH y de la celebración que estamos dando hoy a este proyecto, porque yo me impacté sobre todo en mi entrada y en mi vida en el CCH de estar en una escuela gratuita, o sea, como es el espíritu de nuestra máxima casa de estudios, y de una lógica activa. Es decir, para mí era un antes y un después venir de esa lógica de la secundaria, en donde hay un extremo control, con prefectos, con una disciplina extrema para los jóvenes, para las jóvenes, y llegar a esta escuela que parecía una escuela privada en el sentido de un nuevo proyecto, el proyecto creativo, activo y al mismo tiempo masivo, porque esos proyectos de educación activa, de educación participativa, de educación creativa, se circunscribían en general en mi tiempo solamente a las escuelas de élite, a las escuelas activas privadas, los Montessoris, las escuelas donde se pagaba por tener esa libertad, se pagaba un poquito por tener esa exploración de nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje. Pero aquí entrábamos
a una escuela absolutamente masiva, absolutamente gratuita, absolutamente vinculada al proyecto democratizador y digamos, de herencia directa de la Revolución Mexicana, del artículo 3º. Y entonces eso para mí, a nivel de mi niñez todavía, de mi juventud inicial, me transformó de por vida. Yo estoy muy agradecida a ese proyecto originario del CCH. También soy egresada del CCH Sur, que fue el último CCH que se fundó, y por ello pues es un orgullo formar parte de la historia de ese proyecto, repito, masivo, activo y creativo. Así es, muchísimas gracias, querida doctora. Y justamente eso tiene que ver con nuestra siguiente pregunta que vamos a poner sobre la mesa. ¿Qué sensación tuvo un adolescente de 13 años, incluso dice la doctora Sandoval, ¿no? De 13, 14 o 15 años, ¿no? Al entrar en una escuela grande, nueva, y efectivamente, si hubiera alguna palabra para describir el CCH, sería libre. Comenzamos, si quieren, nuevamente la ronda con la doctora Georgina. Adelante, doctora, por favor. Sí, bueno, yo también provengo de escuela pública, primaria y secundaria en escuela pública. Entonces, el modelo educativo pues es tradicional por lo general. En ese caso, pues a mí me resultó un poco brusco, para decirlo de manera franca, un poco brusco el tránsito entre aquella educación controlada por el profesor, en donde uno si hablaba, pues ya cállate, no interrumpas, cosas de ese estilo, que cuando llego al CCH es todo lo contrario, ¿no? Ahí tienes que hablar, tienes que participar, tienes que expresar tus conocimientos y tus ideas. Y entonces era una sensación así de, bueno, es que no estoy acostumbrada, ¿no? Esa fue mi primera sensación. Sinceramente, esa sensación la tuve yo creo que en el primer semestre. En el segundo ya todo cambió. En el segundo yo ya me había acoplado al sistema educativo del CCH, y entonces era como encontrar lo que yo hubiera querido en mi formación inicial, en la formación primaria y secundaria. El poder dar opiniones, el poder intercambiar puntos de vista, incluso con el profesor, no es que solamente con los compañeros, sino el poder expresarme y el poder también entender al otro, fue algo que a mí sí me hizo modificar mi forma de concebir cómo me estaba yo educando. O sea, en ese momento dije, bueno, pues esto es lo mío, ¿no? Así, aquí yo veo que se puede crecer y que lo otro me limitaba. Esa fue la experiencia que yo tuve. En cuanto a lo grande o a lo pequeño, yo creo que mi secundaria sí era un poco grande, o sea, no encontré ese cambio en razón del CCH, no era tampoco tan inmenso como en el Azcapotzalco, ¿no? Pero no me encontraba perdida entre las multitudes. Sí tenía un poco de sensación de pérdida de seguimiento, o sea, yo decía, pues ahora el profesor no me dice qué hacer. Esa fue una de las primeras experiencias que yo tuve al entrar al CCH. Pues sí, efectivamente. Bueno, yo creo que eso es algo muy interesante, ¿no? La palabra libertad, ¿no? Que nos deja ese CCH, y crecimiento. Me quedo con esas dos palabras. En el caso de los del sur, pues sí nos perdimos. Nos daban nuestro mapa para el principio del curso. Muchísimas gracias, doctora. Doctor José Nabor, por favor, adelante. Claro que sí. Pues sí, evidentemente podemos comenzar con la palabra libertad, porque yo provenía de una secundaria diurna, que si bien no era con un esquema tan, no quiero decir cuadrado, pero sí de mucha vigilancia como las secundarias técnicas, pero claramente sí había una gran diferenciación en el esquema de libertad, y yo diría inclusive de autodidacta y autogestión, que ya como estudiantes pues teníamos desde el comienzo, desde el primer semestre del CCH. En lo particular me toca también la transición
de un esquema del CCH de 4 turnos a 2 turnos. Mi generación era una de las primeras que ya tuvimos este esquema de estar de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde aproximadamente en clases continuas. Y me parece que en lo particular también yo llegué en ese momento, 14 años, prácticamente, con mucha expectativa. En lo particular también me generaba mucha expectativa, ya que de alguna manera tenía conocimiento previo del estilo del modelo de aprendizaje que, con mis hermanos que ya habían estudiado, ya habían pasado por ahí, aunque en el esquema de 4 turnos, de un horario mucho más reducido, pero sí cumplió a cabalidad mis expectativas. El CCH Oriente también es muy grande, es vasto, entonces en ese sentido también fue un poco un esquema de conocer una parte de la universidad. En ese sentido yo ya me sentía partícipe de la propia UNAM, pero claramente en un esquema con un edificio y un campus bastante grande y bastante extenso como es propiamente el CCH Oriente. También claramente a partir de las primeras clases fue también un sentimiento de que era una continuación de mis estudios de secundaria, pero sí con toques muy innovadores, si me lo permiten, en el sentido de que ya no era solamente hacer una lectura de un documento, de un capítulo de un libro tal cual, sino hacer un análisis, una disertación analítica de los mensajes que estaban en estos libros. Hablo propiamente de las materias de análisis e investigación que nos dan desde el primer semestre, y eso claramente también impactó mucho en mi concepción de cómo asimilar a partir de ese momento y consecuentemente el resto de mi vida universitaria, un ser siempre analítico a la manera de revisar los documentos, libros, artículos y demás. Entonces, claramente este modelo tenía muchas expectativas positivas y fueron cumplidas indudablemente ya a partir del primer semestre del modelo del CCH Oriente. Sí, sin duda, pues entonces añadimos algunas palabras clave más para esta. Si tuviéramos que hacer una lluvia de ideas del CCH, tendríamos las palabras libertad, crecimiento y pensamiento crítico y analítico, ¿no? Muchas gracias, doctor. Querida doctora Sandoval, usted ya nos platicaba acerca de la libertad, de cómo fue esa transición para una niña de 13 años, ¿no? Que llega a un mundo tan grande como es el del CCH, pero platíquenos un poco cómo fue el proceso de admisión para ingresar al CCH, cómo fue que usted decidió ingresar al CCH, cómo le dieron la noticia que usted ya estaba dentro del CCH. Recuerdo que también fue por periódico, las listas de centenares y centenares, incluso miles, yo diría, de números de cuenta, y con letra muy pequeñita y con una lupa tuvimos que checar muchas veces que sí era mi número de cuenta y no estaba soñando. Entonces fue muy impactante. Y efectivamente para una niña jovencita que entró, yo entré con número de cuenta 87. Yo sí les llevo bastante en esto de la experiencia del CCH, y por eso me siento tan pegada a ese proyecto original del CCH que implicó entrar a formarme con la visión crítica y humanista que ustedes están subrayando en sus intervenciones. Y para mí, en esa edad, repito, y en ese momento que me tocó vivir también político y social en el 87, 86 era propiamente, pero entraba uno con el número de cuenta del próximo año, porque entrábamos en septiembre, para mí fue pues un asunto revolucionario, no nada más de libertad o no nada más de mejoría de un proyecto educativo, de la disciplina a la visión humanista o crítica, sino de verdadera revolución, de revolución personal y de revolución social, porque además a mí me tocó como jovencita estudiante de primer semestre del CCH, pues el movimiento estudiantil universitario del CEU, que estaba precisamente pugnando por, digamos, frenar una de las características paradigmáticas del neoliberalismo, que era la elitización de la educación universitaria o la privatización, se decía incluso desde ese momento, de la educación universitaria con la lógica de las cuotas. Entonces entré, repito, muy prendida en esta lógica
no solamente liberadora y transformadora de la visión crítica, sino de caminar hacia una formación pues, de militancia hacia las reivindicaciones sociales y digo yo, decía, y lo sigo reivindicando, revolucionarias, ¿no? En los pasillos, en los jardines, en las aulas del CCH, a mí como niña del tiempo, del inicio del neoliberalismo en nuestro país, que son los 80s, los fines de los 80s, se me dieron las condiciones para que todas mis preocupaciones que a la postre me formaron, me maduraron, nacieran con gran claridad. Mis preocupaciones políticas y de participación y de curiosidad transformadora nacieron en el CCH Sur, por el proyecto, por la libertad, pero también por el momento político que estábamos viviendo y que, repito, se expresa muy claramente en el movimiento del CEU, que duró, como ustedes saben, esa huelga solamente 19 días, pero que transformó muy profundamente la dinámica universitaria y de negociación. Ahí estábamos niños de mi edad, jovencitos de su edad, y muchos universitarios en diálogos francos y democráticos con las autoridades más altas de rectoría y con los trabajadores, y que dio origen al famoso Congreso Universitario. Entonces, yo creo que es un modelo educativo muy revolucionario el del CCH. Fue en ese momento y creo que sigue siendo un modelo muy abierto a no solamente educar de forma diferente, sino a ayudar a que la juventud se defina y se autodefina en estos momentos históricos tan importantes. Muchísimas gracias, doctora Sandoval. Y sí, efectivamente, ese espíritu creativo no solamente queda en el mundo de las ideas, sino que también trasciende en una praxis, ¿no? De alguna manera. Y justamente esa es la siguiente pregunta, nuestra tercera pregunta del día de hoy, que es acerca de los movimientos estudiantiles. Una de las constantes de la vida universitaria, incluyendo incluso el bachillerato, justamente han sido los movimientos estudiantiles. ¿Cuáles eran las demandas de su generación? Cada uno de los colegas que nos acompañan en la mesa son de diferentes generaciones. Ya la doctora Irma nos platicó un poquito acerca de las exigencias de su generación. Doctora, ¿cuáles eran las exigencias de su generación? ¿Cuáles eran los movimientos? Bueno, yo ingreso al CCH en el 84, entonces no me toca ingresar con un movimiento como el que se acaba de mencionar del CEU, pero en la etapa en la que yo ingreso, pues todavía no cae el muro de Berlín. Estamos en una época en la que estamos confrontando todavía las dos grandes ideologías en ese momento. En el CCH lo que veíamos era mucho una literatura que nos ponía enfrente la discusión sobre qué sistema político era el que necesitábamos en México. Entonces yo lo que vi, si bien no fue un movimiento propiamente dicho, es una creación de conciencia de clase para mí muy fuerte, en el sentido de que los profesores, sobre todo a mí me parece que profesores de historia, profesores que trabajaban en ese momento el área social, humanística, nos inculcaban la crítica por nuestra condición de vida y lo que se vivía en el país. Entonces el debate era muy rico, debatíamos sobre cuestiones políticas, económicas, sociales, qué veíamos en el mundo, qué veíamos en nuestra situación en los hogares. Y a mí me parece que algo muy importante es haber estado en un CCH en donde confluíamos gente de escasos recursos. O sea, el CCH Azcapotzalco estaba enclavado en una zona pues proletaria prácticamente. Cuando yo me voy a Vallejo, pues sigo en la misma. O sea, el tipo de alumnos que asistían a clase tenían condiciones muy pobres
y entonces nos preguntábamos qué había que mejorar en el país. Yo creo que eso era lo que en ese momento había entre los grupos que convivíamos de diferentes turnos. Yo todavía estuve cuando el CCH tenía 4 turnos, y entre todos discutíamos cuestiones del momento, ¿no? Ahí algo muy enriquecedor que a mí me parece que todavía hasta el momento puedo rescatar es la lectura de diarios. O sea, aparte de las obras que nos dejaban leer, era la lectura del qué pasaba día a día. Y entonces el platicar con los compañeros, oye, que acaba de pasar esto, oye, que qué opinas, fuera de clase, no solamente en el aula, para mí es algo que todavía en este momento, incluso a mis alumnos, les recomiendo. O sea, sitúate en tu momento y discute con el otro, porque es muy importante, es muy enriquecedor el poder comprender al otro. Entonces ese es el momento en el que yo conviví en el CCH. Sí, sin duda, eso es parte de ese pensamiento crítico y de esa conversión, ¿no? De los estudiantes que empiezan a darse cuenta de, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora. Doctor José Nabor, ¿qué nos tocó? Bueno, pues me tocó también una etapa interesante en el CCH. Yo ingreso en el 96, obviamente en el 98, pues todas las, no quiero decir festejos, pero sí conmemoraciones de los 30 años del movimiento de 1968. Y justo cuando yo entro al 6º semestre del CCH, pues se da todo el movimiento, la huelga del 99. ¿Cuál es la demanda de nuestra generación, de las y los estudiantes en ese momento? Pues defender la gratuidad de la inscripción a nuestra universidad. Recuerdo muy bien que fueron inclusive muy concentradas, con mucha participación de las y los estudiantes, las primeras asambleas que tuvimos en nuestra institución. Si no me recuerdo, en la votación que se realizó para si el CCH, toda la institución se iba o no a huelga, fue con muy elevada participación de todos los estudiantes y prácticamente más del 80%, si no me recuerdo, votamos por sí a la huelga. Ya posteriormente, como es sabido, fue la huelga más larga que ha tenido nuestra universidad. Por un lado, en lo particular, pues truncó mi salida de ese nivel de preparatoria, porque al final del día, pues no pudimos terminar de manera como algunas otras generaciones, nuestro último semestre del CCH. En lo particular, yo culmino mi último semestre en Extramuros e ingreso a la Facultad de Economía también en esa modalidad hacia noviembre de ese mismo año, pero claramente me parece que más allá de eso, pues que se haya podido consolidar entre algunas de las acciones de ese pliego petitorio, la gratuidad, la defensa de la gratuidad de la universidad, y que hasta el día de hoy se mantenga, sin lugar a dudas, fue muy benéfico para toda la sociedad, porque indudablemente eso ha permitido que todas las generaciones que vinieron después de nosotros pudieran acceder de esa manera a un esquema de no solamente de gratuidad, sino me parece también como un mecanismo de movilidad social, que en un país como el nuestro, que es muy pequeño ese grado de movilidad social, que la Universidad Nacional Autónoma de México se mantenga y se manifieste como un esquema que permita la misma, sin lugar a dudas fue una de las grandes victorias que ese movimiento del 99 tuvo para las futuras generaciones universitarias. Claro que lo fue, y por supuesto siempre las generaciones venideras estaremos muy agradecidos por ese movimiento que dio vuelta, que cambió el rumbo. Doctora Irmeréndira Sandoval, una pregunta medular. ¿Qué profesores recuerda y por qué? Su micrófono, doctora. Gracias. Si me permites, quisiera retomar un poquito de lo dicho por mis colegas, la doctora Georgina Torres y el doctor Nabor, porque se están poniendo de realce dos elementos muy importantes del proyecto del CCH, en términos, decía la doctora Georgina, de estas ubicaciones tan importantes de cuando surge el CCH Oriente, o el CCH Azcapotzalco, o el CCH Naucalpan. Es decir, eran zonas muy necesitadas de este proyecto para llegarse a esta población que era heredera de un movimiento social importantísimo. Cuando surge el CCH, surge en 1900
70s, en los 70s, después de ese movimiento que también hace referencia el doctor Nabor del 68. Entonces, realmente el proyecto educativo del CCH es una respuesta directa a los movimientos parteaguas de nuestra historia, al movimiento del 68, al movimiento del 71, y entonces es una respuesta directa a los herederos de estos estudiantes que lucharon contra pues la antidemocracia en el país, contra la elitización de la universidad, contra el oprobio de la represión, el oprobio de la represión en Tlatelolco y en el mismo, en la misma matanza del 71, y entonces la respuesta que se da es atender a los jóvenes demandantes de educación universitaria con una nueva visión en estos lugares. Incluso nuestro CCH, Walter, si me permites, es también un CCH que ha pasado a la historia como supuestamente el de Fresur, le decían, ¿no? Porque estábamos en una zona supuestamente acomodada, lo cual es falso, porque era cuando surge el CCH en los 70s, el CCH Sur, era una zona totalmente orientada a los jóvenes de los Pedregales, a los jóvenes que estaban también exigiendo ese acceso a un proyecto democratizador y de alto nivel científico, humanístico, democrático y desde luego con una visión crítica. Entonces yo sí aplaudo que las respuestas de la maestra Torres, la doctora Georgina Torres y del doctor Nabor tengan que ver con estas reflexiones de la lucha que se da para satisfacer a estas poblaciones masivas de jóvenes que necesitaban estas herramientas para su desarrollo personal y político y social, y el punto de partida del 68 que explica esta visión crítica. Y obviamente, pues lo más valioso de este proyecto son sus profesores, como dices. Recuerdo con mucho cariño a mi primera profesora de la historia universal. Era la primera historia que teníamos era historia universal y contemporánea, que nos dio esa visión crítica marxista de la visión de la historia. Recuerdo con mucho gusto y cariño mis maestros de las cuestiones científicas, del laboratorio, de matemáticas, de estadística, mis maestros que tienen que ver con, que me dieron todo el tema de la filosofía. Decidimos también, nos dieron herramientas definitorias pues para pensar con esta visión transformadora, crítica y de transformación de lo social, las cuestiones. Y también yo hago referencia a lo que decía la doctora Georgina de los 4 turnos. Al principio teníamos 4 turnos. Yo tuve la ventaja de ir al turno primero, entonces entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 11 de la mañana. Pero obviamente nadie se iba a su casa a las 11 de la mañana. Se quedaban trabajando en la biblioteca, en los talleres estudiantiles, en los talleres científicos, en los clubs de ajedrez, en los clubs. En mi momento, eso sí lo reconozco, la mayor parte de los jóvenes nos quedábamos a la huelga, nos quedábamos a la movilización, nos quedábamos a la participación política, que también era muy legítimo y muy válido en esta lógica del CCH, de fomentar la libertad y la conciencia social más amplia y más absoluta. Pero eso me parece muy, muy importante de recordar. Los lugares, los proyectos sociales que estaban insertos en el CCH, que están insertos en el CCH, y la posibilidad que teníamos de dedicarnos a una gran variedad de opciones de superación y de actuación personal y social. Sí, así es, efectivamente, y como bien lo señala, querida doctora, los primeros profesores del CCH pues fueron justamente profesores que egresaron de la universidad después del movimiento del 78, y por supuesto eso trajo esa riqueza crítica, ¿no? Esa importación del pensamiento crítico a las aulas. Pues muchísimas gracias, doctora. Doctora Georgina, ¿qué profesores recuerda y por qué? Bueno, yo recuerdo mucho a mi profesora también de historia, ahora que escuchaba, pues hay una coincidencia ahí. Mi primera profesora de historia
primer semestre me marcó mucho porque nos invitaba a la reflexión, pero también al debate con ella. Era muy interesante que nos retaba a ver, leíste, además de lo que tenías que leer, ¿qué más leíste? ¿Qué tienes como herramientas para discusiones académicas, ¿no? O sea, eran mis primeras discusiones académicas y a mí yo creo que eso me ayudó mucho para mi crecimiento a futuro en el ámbito académico. Después me acuerdo mucho de un profesor que me dio ciencias de la salud, porque encontré que era muy interesante hablar de un tema tabú que era la educación sexual. En los 80 todavía teníamos muchas trabas para poder hablar libremente, ¿no? de lo que le pasaba a la comunidad de jóvenes en ese momento y lo que debería de aprender. Entonces, me ayudó mucho también a mi crecimiento, en tanto que pude tener plática con un profesor que era médico. Entonces, nos daba elementos con muchas bases que nos ayudaron a toda la generación que pasó en su aula. También me acuerdo mucho de un profesor de lectura y redacción. Ahí la lectura y la redacción sí se daba, pero con mucho rigor. O sea, tenía uno que leer, pero también tenía que escribir. Y la escritura, pues se vuelve muy difícil cuando uno está joven y que no está acostumbrado a ese ejercicio. Sin embargo, con ese profesor, yo tuve la oportunidad de empezar a atreverme a escribir lo que yo pensaba, ¿no? Y con bases bibliográficas, pues, que me daban ese pensamiento y esa forma de mostrar los temas. Entonces, creo que lectura y redacción me ayudó para después decidirme porque yo quería aprender a investigar. Esa fue la materia que más me marcó y que nos ayudó también para ir a visitar la biblioteca. Obviamente era un mundo de libros, pero nos ayudó de manera dirigida a decirnos, miren, pueden buscar tal tema y ahí encontrarán cosas. Entonces me gustaba mucho. Y finalmente, ecología que ahora que vemos todo el desastre ecológico en el mundo, digo, qué bueno que desde entonces ya nos empezaban a crear conciencia de lo que podría ocurrir en este momento, lo estamos viendo, y es un tema crucial para todos. Entonces, esas fueron las materias que me marcaron más. Muchas gracias, querida doctora. Adelante, doctor Nabor. Claro que sí, con mucho gusto. Podrían ser 4. En primera instancia, aunque no fue mi campo de conocimiento de elección posterior, fue el profesor que tuve de física 3 y física 4, recuerdo muy bien, que me parece que exhibió muy bien el esquema de ser autogestivo en el estudio. Sin pena lo digo, en el primer semestre tuve un 7, después un 8 en el segundo semestre, pero para mí eran prácticamente 10 de calificación porque no solamente era un profesor muy estricto, sino que nos ponía a analizar. Me acuerdo mucho de la serie de programas que nos dejaba como tareas, nos daba datos mínimos y uno tenía que analizar el problema, estudiarlo muy bien, ver qué variables estaban contenidas y que no aparecían en los datos y a partir de ahí pues plantear la resolución de los problemas. Entonces claramente ese profesor me dejó una herencia analítica que si bien es una materia como la física, pero que la podía aplicar en algunos otros ámbitos de mi vida académica. En segundo lugar, el profesor de historia, que era relativamente joven, tenía muy pocos años, recuerdo muy bien de empezar a dar clases, pero sobre todo por la bibliografía que nos dio. Me acuerdo muy bien un libro que él nos recomendó y que lo leímos en su clase, Teorías de la Historia, fue en lo particular un primer acercamiento a todo el compendio de todas las diferentes visiones y enfoques de la historia. Recuerdo muy bien aquella famosa frase de que la historia la hacen los vencidos, los ganadores. Entonces prácticamente toda la bibliografía estaba embarcada en esa discusión. Y por último, 2 materias que indudablemente marcaron también mi decisión de por qué estudiar economía. Propiamente, recuerdo muy bien una profesora que ya tenía bastantes años dando clases en el CSH Oriente, profesora de cálculo diferencial integral,
fueron materias de quinto y sexto semestre. Tuvimos que adquirir un libro de un compendio de ejercicios que ella había coeditado y que indudablemente todo el tema de derivadas, integrales y demás, lo que yo aprendí con esa profesora me ayudó bastante para mi carrera de economía. Y claramente la materia de economía que tomé ya en el núcleo terminal, en el quinto y sexto semestre, pues ambos semestres, recuerdo muy bien, si no me recuerdo, profesor Benjamín se llamaba mi profesor, pues yo ya tenía un convencimiento de elegir la licenciatura de economía. Con él indudablemente me terminé de convencerme, porque también fue un profesor que nos dio de una visión muy analítica el estudio de la economía, y propiamente fue mi introducción al campo de elección de mis estudios universitarios y de posgrado. Y bueno, son estas tres materias: física, historia, cálculo diferencial integral y economía, las que indudablemente me marcaron. Y sin duda, a veces los profesores del bachillerato son importantísimos para determinar nuestra vocación en el futuro y determinan nuestro rumbo para ver qué licenciatura vamos a escoger, o incluso a lo mejor una segunda licenciatura. En mi caso, yo debo de confesar, y abusando un poco de la moderación, que siempre recordaré a mi maestra Julia, que me dio filosofía, y que en gran medida por ella me animé a estudiar también como segunda carrera, la carrera de filosofía, al maestro Utopía y al maestro Margarito, que daba biología. Pero bueno, continuemos, y pues ya estamos cerrando este viaje en el tiempo. Y la última pregunta, queridos colegas, es: a la distancia, ¿qué les dejó el CCH para su vida profesional, pero también para su vida personal? Esa sería nuestra última pregunta. Adelante, doctora Irma Heréndira. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí, a nivel personal, ya lo he dicho, me transformó en otra persona, de estar formada para obedecer y para aprender a la antigüita, memorizando, a tener pues todo el universo abierto para poder construir, ¿no? Esta idea de aprender, pues fue clara en mi formación, no solamente de aprender a aprender, sino aprender como una máquina que se empuja con mucho para descubrir no quién era, sino lo que quería hacer. Yo creo que a nivel personal, a nivel profesional también, pues el CCH me ayudó a descubrir que lo que quería comprometerme en mi vida era a este tipo de luchas por la justicia social, por la igualdad, por la libertad, por la creatividad, y donde también pues forjé grandes amistades, grandes admiraciones que sigo manteniendo, de lectores, de lecturas, de maestros y de colegas con los cuales, por fortuna, muchos de ellos sigo manteniendo una amistad muy linda. Pero además, lo más importante que me dejó a nivel personal es esta idea de que no hay por qué estar peleada la gratuidad con la calidad, porque el movimiento estudiantil del CEU y todos estos parteaguas sociales que estamos diciendo que se acontecieron después, han dejado muy claro que no hay pugna realmente de la gratuidad con la más alta calidad, ni en lo social, ni en lo humanístico, ni en lo científico, y que precisamente eso es lo que me ha dejado a nivel personal, que esa idea, ese cliché del neoliberalismo de que hay que pagar para tener alta calidad, siempre fue un mito, porque la educación científica y humanista que ofrecía el CCH, que ofrece el CCH a los jóvenes, pues era gratuita, era masiva, y eso no le quitaba un ápice la calidad científica, y por ello creo que eso me ha dejado mucho en todo en toda mi carrera profesional y política. Creo que otra de las cuestiones que a nivel personal y profesional me ha dado el CCH es las herramientas para analizar el neoliberalismo. Es decir, cuando entré yo al CCH, repito, creo que es un momento en el que el neoliberalismo empezaba con más claridad. Veníamos todos los mexicanos de haber vivido el terrible temblor del 19 de septiembre de 1985, en donde habían caído los cimientos
de ese estado previo al neoliberalismo, y que más bien precisamente por la falta de inversión, por la falta de apoyo a las clases subalternas y a la sociedad en general, había afectado tanto y tan profundamente a los mexicanos, ¿no? El temblor del 85. Y entonces yo entro al CCH en 86, a mí personalmente me da todas las herramientas o muchas herramientas de visión crítica para criticar el neoliberalismo y para ver que estas cosas de los ciclos de largo aliento, de los ciclos políticos como el ciclo del neoliberalismo, pues tiene que ser estudiado con esa disciplina, con esa calidad, con esa visión crítica y con esa visión humanista para poder verdaderamente superarla, trascenderla. Y creo que estamos logrando definir que el neoliberalismo, pues, más que un modelo económico con repercusiones sociales, fue siempre un modelo político injusto, un modelo político contrario a una visión humanista, y que no le importa lo económico siempre y cuando siga dominando ese modelo económico, ese modelo político, y precisamente por ello es que para mí CCH me ha dado, o el CCH me dio el inicio de esas herramientas para poder criticar de forma profunda y coherente al neoliberalismo. Muy bien, doctora. Pues sí, sin duda, muchos profesores eran sobre todo en historia de las doctrinas económicas, pues muy críticos al respecto. Doctora Georgina, adelante, por favor. Bueno, yo en lo personal rescataría primero el saber escuchar al otro, el tener tolerancia, escuchar las ideas diversas y saber defender las propias. Yo creo que eso es de lo mucho que nos ha dado el CCH. A mí en particular me ayudó a poder pues comprender los diferentes contextos en los que se mueve nuestro país. Y otra cosa que yo rescataría en lo personal es ir forjando una masa crítica a lo largo de mi vida para poder saber tener metas y poder alcanzarlas. También una curiosidad por la búsqueda de conocimiento. Nos enseña el CCH a encontrar respuestas a diversas preguntas y después nos deja solos para seguir buscando interrogantes y poder encontrar respuestas de manera personal. Entonces eso también yo lo rescataría, porque eso en mi formación posterior, en nivel licenciatura y en nivel posgrado, pues yo creo que esa creatividad siempre tuvo que estar presente para poder salir adelante. Y en lo profesional, pues yo rescataría el gusto por la lectura, por el revisar materiales de todo tipo, impresos, electrónicos o lo que vaya apareciendo, porque eso también nos fueron forjando. El gusto por la investigación que ya mencionaba hace un momento, que lo aprendí con diversos profesores, en particular con el que yo les mencionaba de lectura y redacción. Y también creo que algo muy importante para mí en el nivel profesional es saber que debo de aportar algo a la sociedad a través de mi ejercicio profesional, de lo que yo realizo, porque el CCH, algo que a mí me dio es el poder tener un ascenso social. Entonces yo eso lo agradezco mucho al CCH y en general a la UNAM, porque me pudo poner en un nivel cada vez más favorable para mi persona, en todos sentidos, en el intelectual, en el personal, en el familiar. Y pues también en lo personal rescato que pude tener influencia indirecta o directa en mis hijas, que también son CCHeras. Una lo fue, otra lo sigue siendo, y que creo que la tradición continúa. Entonces eso también me gusta mucho y lo he podido rescatar a través del CCH. Sin duda, querida doctora, pues su propia trayectoria de investigadora pues habla por sí, ¿no? Muchísimas gracias. Doctor José Nabor, adelante.
Claro que sí, con mucho gusto, doctor Walter. Pues me adhiero totalmente a lo comentado tanto por la doctora Georgina Torres como por la propia secretaria Irma Heréndira. Me parece que la experiencia de haber cursado nuestros estudios a nivel media superior en el Colegio de Ciencias y Humanidades nos deja muchísimas herramientas de análisis y de conciencia social. Pero yo también, si me permiten, puedo añadir una última palabra que sería propositiva, un análisis crítico de las realidades, pero también con un aporte propositivo en cuanto a soluciones o cuanto a mecanismos alternativos de los problemas sociales, no solamente del país, sino del ente internacional. Claramente, en lo particular, en el momento que yo decidí tomar una vida de investigación como académico, no solamente como docente, sino como investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y ahora mismo en la Secretaría Ejecutiva del Coneval, pues siempre estas herramientas de análisis de conciencia social que yo aprendí en el CCH, pues las he llevado a la praxis y claramente también lo que he tratado de transmitirle a mis estudiantes es un poco, me gustó mucho lo que decía la doctora Georgina, el leer los periódicos, el tratar de que en el día a día los estudiantes pues puedan también hacerse de la información y sobre todo ahora, yo les digo mucho a mis estudiantes en la Facultad de Economía, descarguen las diferentes aplicaciones de los periódicos, revísenlo cuando se trasladen a la universidad, en el metro, en el transporte público, son buenos momentos para pues entender las diferentes realidades nacionales e internacionales y a partir de ahí que se formen su propio criterio. Algunas otras ocasiones, cuando doy las clases de macroeconomía, pues tomo un tema actual y a partir de ahí genero la discusión en el interior de las aulas universitarias. En ese sentido, todo lo que me dejó el CCH, insisto, en esta parte de crítica social, la trato de aplicar, pero sobre todo también este aspecto propositivo, porque indudablemente los profesores nos decían, bueno, esta es tu posición, tu argumento, tu crítica, pero ¿qué propones? Entonces, claramente, el tener que ser siempre propositivo de idear algunas soluciones a las problemáticas sociales, es una de las grandes herencias que nos dejó, en el caso particular, me dejó el CCH. Muchísimas gracias, pues, queridos conferencistas, pues el día de hoy ya hemos terminado este viaje en el tiempo, pasamos por la década de los 80s, también regresamos a la de los 60s, a la de los 70s, también dimos una breve escapada a los 90s, ¿no? Nos faltaron los 2000s, ¿no? Pero pues qué bonito viaje en el tiempo, la verdad fue muy enriquecedor escuchar a tan destacados y destacadas CCHeras, y bueno, abusando del tiempo porque ya estamos así, a nada de terminar, ya estamos a segundos. Quisiera nada más que le dijeran un mensaje, de preferencia de 3, 5 palabras a las nuevas generaciones de CCHeros, así rapidísimo, que empezamos con la doctora Sandra. Gracias. Bueno, sí. Gracias. Efectivamente, decir que el CCH es una gran apuesta para el desarrollo en este momento, que lo más importante es que nunca se conformen, que esa masa crítica de la que habla nuestra colega, ese pensamiento crítico del que todos hemos hecho referencia, y ese diálogo para dar soluciones, no nada más para cerrarnos en dogmas, sino caminar hacia la construcción de soluciones, implica que no podemos conformarnos con lo que hay, sino con lo que aspiramos a construir, que siempre se puede construir algo mejor, que siempre se puede construir algo con la más alta calidad y completamente gratuito, masivo, activo y abierto a la interacción de todos los mexicanos. Muchas gracias, doctora Georgina. Bueno, yo les diría que quizá en este momento no puedan notar la gran valía que ofrece el CCH porque obviamente están en sus actividades académicas cotidianas, pero a la larga van a ver que tiene mucho que redituarles en su vida. Entonces, disfruten su vida CCHera, aprovechen al máximo lo que les ofrece el CCH con todos sus recursos, tanto humanos como de infraestructura, disfruten a sus compañeros, aprendan a convivir en esa comunidad maravillosa que nos permite tener al alcance a gente de diverso origen, diversos pensamientos,
y seguramente a futuro van a poder cosechar a partir de esta enseñanza del CCH, que seguramente podrán verlo ya después de unos años y valorarlo mucho más. Muchas gracias. Doctor José Nabor. Claro que sí. La primera palabra sería: estudiantes, considérense afortunados, muy afortunados de estar gozando de esta oportunidad que si bien ustedes mismos se gestaron al aprobar un examen de admisión y que la universidad, nuestra UNAM, les haya abierto las puertas para realizar sus estudios de media superior. Y a partir de ahí, pues, afortunados en el sentido de que son pocos, desafortunadamente aún, los jóvenes que tienen esta oportunidad de continuar sus estudios de secundaria a nivel media superior. A partir de ahí, también que no desaprovechen esa oportunidad, que culminen en los 3 años estos estudios y que continúen con sus estudios de nivel universitario. Sin lugar a dudas, que puedan llevar este camino en una correcta terminación va a impactar de manera muy positiva y muy benéfica el resto de sus vidas. Entonces, siéntanse muy afortunados, pero también siéntanse con mucho compromiso de aprovechar esta oportunidad que muy pocos jóvenes en nuestro país tienen, no solamente de cursar la educación media superior, hacerla en la UNAM y, claro, en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros destacados invitados del día de hoy. Por supuesto, agradecemos también al doctor Benjamín Barajas, a la doctora Irma Heréndira, a la doctora Georgina y al doctor José Nabor, que a pesar de sus apretadas agendas, pues se dieron un tiempo para viajar, hacer este viaje en el tiempo. Agradezco también a todos los universitarios y CCHeros que nos están viendo en las transmisiones en el Facebook, y por supuesto a todos y a todas las asistentes. Finalmente, felicito a todos y cada uno de los egresados y quienes están cursando en el CCH por estos primeros 50 años. Muchas felicidades, CCHeros. Muchas gracias. Le doy la palabra a la maestra Rosalba para el cierre de este evento. Muchísimas gracias, doctor Walter Arellano. Muchas gracias a nuestras invitadas, nuestro invitado. Los 4 también, el doctor Walter, son investigadores de nuestra casa de estudios y es un orgullo para nosotros que hayan aceptado esta invitación, esta convocatoria. Y invito ahora al doctor Benjamín Barajas Sánchez a que nos dirija un mensaje para cerrar esta primera mesa del ciclo Viaje a la Memoria. Muchas gracias, Rosalba. Pues estoy conmovido, estoy muy contento al escucharlas y escucharlos. Me sentí trasladado también a mi propia experiencia como alumno de la generación 84 del colegio. Me tocaron las 2 huelgas, la del 86 y la del 99. Y desde que yo entré al colegio no he parado de sentirme afortunado, precisamente muy emocionado, y el colegio transformó mi vida. Pero yo quiero decirles que la mayor realización del colegio estaría en la voz, la obra y en el desarrollo de sus egresados. Ellos pueden hablar por nosotros, como decía la doctora Irma Heréndira. El colegio ha seguido formando jóvenes, también lo decía la doctora Georgina, y ha seguido influyendo y transformando a la sociedad de su entorno. Es un modelo que se renueva constantemente y que lo podemos apreciar también en los jóvenes que solo terminan su bachillerato. Siempre se sienten muy orgullosos del colegio. Incluso a aquellos que por alguna razón lo dejaron trunco, hay una emoción muy fuerte porque el colegio genera adicción a la libertad, a la imaginación, adicción en la conciencia social, adicción para transformar a nuestra sociedad, lo han dicho muy claramente, y por eso el colegio se mantiene vivo. Yo me siento muy halagado de escucharlos y quiero decirles que vamos a continuar en este empeño. Llevo como profesor 30 años y ningún día ha sido igual que el otro, porque los jóvenes siempre son diferentes, siempre nos sorprenden, y esos jóvenes que van a heredar el colegio son los que van a transformar este país con un sentido de justicia, que es ese gran valor se los da el colegio. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de haberlas escuchado.
Muchísimas gracias, doctor Benjamín Barajas. Muchísimas gracias, doctor José Nabor Cruz Marcelo, doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, doctora Georgina Araceli Torres Vargas y doctor Walter Arellano, ex SHeros, forman parte de nuestra universidad. Muchas gracias de nuevo y que por nuestra raza hable el espíritu. Muy buenas tardes.